Un ciervo arruina las cosechas de Bao, sin saber que ese mismo animal cambiará su destino para siempre. Cuando el leñador encuentra a Ran en su forma humana, recuerda la profecía: si hallas a un hombre bestia, debes atraparlo y casarte con él. Pero lo que empieza como un mandato ancestral pronto se convierte en deseo. ¿Resistirá a Bao o caerá en la tentación? Bao descubre que parte de su huerto había sido devorado, lo que le molesta. Cambia de humor al ver que su ofrenda había desaparecido. Espera que su dios haya escuchado sus plegarias. Es observado a la distancia por un ciervo, quien era el verdadero causante de tal problema. En el mercado, el pelimarrón se encuentra a su némesis, quien para humillarlo lo acusa de oler mal. La respuesta inteligente del leñador molesta a Xingsu, que, en venganza, arroja en el suelo parte de las compras del más bajo. Es elogiado por unos comerciantes por tener el valor de enfrentar a un caprichoso noble. Bao deja una ofrenda en el altar, pidiendo el cese del acoso recibido por el castaño, sin saber que era observado por el ciervo. Cuando el pelimarrón se va, el ciervo sale y bebe la ofrenda. Baila, tomando su forma humana. De la emoción termina resbalando, rompiendo el recipiente. Por el ruido, Bao sale a ver, encontrando al pelinegro desmayado. Al auxiliarlo descubre colmillos en el moreno, lo que le hace recordar lo que su abuela le contaba. Existían hombres bestias, también llamados orcos, seres mitad humanos y animales, considerados especiales y escasos. Si te encontrabas con uno, debías atraparlo y casarte con este, ya que uniones como estas eran vistas como símbolo de buen augurio. No se lo piensa más y se lo lleva a su casa. Bao, entusiasmado, se apresura en llevar al más alto a su casa, ya que supone que éste estaba hambriento. Sigue el consejo de su abuela: si quiere quedárselo o enamorarlo, primero debe ganarse su corazón. El pelinegro rehúye a interactuar, y todo porque teme ser herido. El leñador trata de ganarse su confianza presentándose y brindándole ayuda. Por la presión, el hombre bestia acepta quedarse, pero al amanecer piensa huir. No puede evitar quedarse dormido debido al cansancio. Despierta gracias al desayuno que el pelimarrón le había preparado. Bao nota las orejas y colmillos en el pelinegro, por lo que asume que es un hombre bestia tigre. El moreno intentó corregirlo, pero calla para salvaguardar su identidad y seguridad, porque el leñador menciona que cocinará al ciervo que destruía sus cosechas. Ante el inminente peligro, el más alto declara que prefiere los vegetales que a la carne, dieta que deja extrañado al leñador. Bao descubre que la debilidad del hombre bestia es su habilidad culinaria, por lo que usa esto para frustrar uno y cada uno de los intentos del moreno de huir. Así pasó un mes, el pelinegro empezó a acostumbrarse a vivir con el leñador. La convivencia y confianza entre ambos se va afianzando, comparten un poco de vino de arroz mientras conversan, y hasta se deja curar sus heridas por el más bajo. Si bien el moreno espera ansioso el regreso del pelimarrón, se regaña por desarrollar sentimientos por el contrario. El par trabaja en equipo para recolectar leña y hortalizas. Como recompensa, el pelimarrón le propone ir al río del valle para refrescarse. El tener enfrente el escultural cuerpo del leñador hace que el ciervo reaccione ante ese estímulo, lo que provoca una tensión entre ambos. Una vez en el río, Bao lo reta a nadar con él. Aunque en un principio se negaba a aceptar, termina uniéndose. Comparten un momento de complicidad, lo que casi provoca un beso entre ellos. Debido a los nervios, el más bajo se aleja con una excusa. De camino a casa, el moreno toma la iniciativa e intenta hacerle llegar sus sentimientos, pero una vez más el leñador huye. El moreno acepta sus sentimientos por el más bajo, por lo que decidido a confesarse hace un baile de cortejo, propio en su especie, plan que sale mal porque no es entendido del todo por un ocupado leñador. El pelinegro busca ropa ajustada para llamar la atención de su amado, y lo logra. Ante ese estímulo, el pelimarrón termina sonrojándose y huyendo. Cuando creía todo su esfuerzo perdido, es interrumpido por Bao, que le da un beso en la mejilla. Pero ello no es suficiente para el más alto, que se lanza a besar al leñador, gesto que escala a algo más intenso. El pelimarrón se deja llevar, correspondiendo de forma afirmativa la pregunta del ciervo de estar juntos.
a lo que emocionado el moreno le pide matrimonio, propuesta que es aceptada por el pelimarrón inmediatamente. Debido a la emoción, el más alto saca sus orejas, lo que vuelve a causar en el leñador curiosidad. La insistencia del hombre bestia de volverse esposos a la brevedad hace que el leñador sienta que todo va muy rápido, por lo que le pide tiempo para tomar las cosas con calma. Mientras ordenan el desorden provocado por el más alto en casa al buscar ropa, el más bajo descubre que el contrario había ingerido sus inhibidores. Ellos causan que el moreno se ponga atrevido y no duda en acortar la distancia. Exploran el cuerpo del otro, estimulándose mutuamente. Ambos se dejan arrastrar por la pasión y con la promesa de permanecer juntos lo que les reste de vida, el pelinegro le confiesa su verdadero nombre, Ran, palabra que es repetida por el leñador como un mantra. La intensa sesión parece no haber saciado al ciervo, pero la idea de continuar es desechada cuando descubre que Bao había quedado totalmente agotado. Shinsu buscaba al pelimarrón en el mercado sin ningún éxito. Los Yang se acercan a saludarlo, pero debido a su mal humor los trata mal, despectivamente por ser nobles de baja categoría. Tal trato genera molestia en el joven contrario, que le recuerda su mediocridad tanto laboral como personal, porque no ha sido capaz de mantener un cargo público importante y por no haberse casado hasta ahora, así como le cuestiona su interés por molestar siempre a Bao. Comentario que hace que el castaño explote y responda golpeando al primogénito de los Yang. Ran es regañado por el más bajo, quien luego de tanta intensa actividad le impone como regla que solo pueden hacerlo una vez al día. Shinsu es reprendido por su progenitor por abandonar un cargo importante, así como le insta a dejar de lado su distracción por el pelimarrón, casarse pronto y comportarse con seriedad para no perder su lugar como un choi. El castaño odiaba que lo compararan con su hermano Hyundo, quien tenía esposa, familia y un cargo importante en el gobierno. Bajo la amenaza de su padre de que acepte a la joven noble que le había conseguido como esposa, presionado, Shinsu debe cambiar de planes. Se casaría, pero luego iría a la capital a establecerse por su cuenta, para luego volver por el pelimarrón, llevárselo y hacerlo suyo, tal como siempre lo soñó, sin ser criticado por nadie. Ahora que eran esposos, Ran tiene que volver a su casa para buscar un regalo para Bao. Con la promesa de volver pronto, se despiden. Al poco tiempo, Shinsu irrumpe violentamente en el hogar del más bajo, instando a ir con él a la capital. El leñador se niega firmemente, rechazando las imposiciones y la hipocresía del menor de los Choi, echándolo de su morada. Tales palabras hacen que el noble no soporte tal humillación, que termina golpeando a Bao. Shinsu nota marcas de amor en el cuello del más bajo, por lo que concluye que este tenía pareja. Aprovechando esa información, amenaza al pelimarrón. Ante la resistencia del leñador a no ceder a sus provocaciones, el noble se retira, no sin antes darle un ultimátum para que piense bien su propuesta si no quiere que nadie salga lastimado. El moreno regresa con regalos para su amado, pero su alegría desaparece cuando descubre el desastre que el menor de los Choi provocó en su pareja. El pelinegro piensa en ir a darle una paliza a Shinsu, pero el más bajo logra convencerlo de que ello era una locura. Bao le indica que resolverá su problema con el noble, pero es el más alto quien se compromete en protegerlo de cualquier cosa. Desde ese día, el ciervo se andaba ejercitando para que, llegado el momento, pudiera darle su merecido al castaño. El pelimarrón dudaba de la especie que era Ran. Aún así le pregunta a este qué deseaba que le preparara, ya que al día siguiente iría al mercado. Con el pedido del pelinegro que le trajera tubérculos para comer, y después de compartir un momento dulce con su amado, el más bajo sabe que no está solo, que debía luchar si quería proteger al que ama. Decidió salir temprano para no encontrarse al noble y no perturbar el sueño de su pareja. Parte hacia el mercado sin saber que era seguido por el pelinegro, que en su forma de ciervo piensa protegerlo. Después de haber terminado con la mayoría de sus obligaciones y cuando pensaba comprar lo que le faltaba, una comerciante le advierte de la presencia del menor de los Choi cerca. Es tarde porque Shinsu lo encuentra y vuelve a insistir con su propuesta. El más bajo lo ignora y ello provoca que el castaño reaccione violentamente. Bao se defiende enfrentándolo.
Ante la insistencia del noble, el siervo corre a su rescate, pateando a Shinsu, dándole la paliza de su vida. Ante el peligro de verse descubierto, el más alto sale corriendo. El leñador piensa que ese siervo se parecía mucho a Ran. Ante el regreso del pelimarrón, el moreno disimula para no levantar sospechas, solo que el leñador sin rodeos le pregunta a su pareja si fue el siervo que le dio una paliza a Shinsu. Al verse descubierto, Ran huye hacia el bosque. El más bajo va en su búsqueda. Logra dar con este por sus inconfundibles orejas. Una vez en casa, el moreno confiesa que estuvo ocultando su identidad por el miedo de ser devorado, pero acepta su castigo si el pelimarrón desea hacerlo comida. Bao rápidamente se disculpa por la confusión que generó. Ambos hacen la promesa de que a partir de ahora ya no guardarán secretos entre ellos. Después de que el moreno acepte la culpabilidad de las travesuras que hizo arruinando su altar y sus cosechas, Bao comprende que no le importa qué especie sea el pelinegro, él lo amaba demasiado. Aceptando sus sentimientos, se deja llevar por sus emociones. El leñador besa al más alto, lo que le hace comprender que quería compartir algo más que simples caricias. El pelimarrón quiere recompensar a su amado y se dejan llevar. En medio de besos y caricias, se prometen permanecer juntos hasta sus últimos días. Bao se sorprende al encontrar una rama de ginseng viviente, un regalo del dios de la montaña, lo que considera una bendición. El moreno trae consigo más brotes y raíces del huerto de Sansam, usándolo para un saludable desayuno. Gracias a la venta del ginseng salvaje, han podido ampliar su hogar y comenzar una nueva etapa como pareja, solo que, debido a tanto ajetreo, no han tenido tiempo para intimar. Después de lograr convencer al más bajo para hacerlo, tanta es su desesperación que, debido a que se dejó llevar por la pasión, termina lanzando a Bao lejos. Molesto, el leñador opta por dormir solo. Intentando conseguir su perdón, el moreno le prepara un desayuno y promete aprender a moderarse. El leñador le da una segunda oportunidad. Cuando el pelimarrón prueba la sopa recién hecha, siente náuseas, las que pronto se vuelven mareos y pérdida de conocimiento. Desesperado y sintiéndose culpable, Ran lleva a su amado hasta un templo en la montaña. Le suplica ayuda al dios Sansam para salvar la vida de su pareja. El más bajo despierta ante la atenta mirada de su amado y dos desconocidos que resultan ser los dioses Sansam y Sangun. Cuando el moreno le pregunta al peliblanco la razón por la cual el leñador se desmayó, este les revela que en realidad Bao estaba embarazado, noticia que emociona a la pareja. El dios tigre le aconseja al más alto madurar, ya que ser padre significa más que simples deberes y obligaciones. El dios de las montañas le ofrece su total apoyo para cuando nazca su hijo, gesto que es valorado enormemente por el leñador. De regreso a casa, conversan sobre el origen divino del pelinegro y de la familia que estos serán para el siervo. Ran se compromete a trabajar y apoyar en esta gran etapa a su amado, y así lo hace. En el frío invierno, este se encarga de mantener cálido al más bajo. Mientras comparten un dulce momento juntos y comen camotes, esperan con ilusión la llegada de su bebé. Mientras discuten a quién se parecerá el bebé, a Ran se le ocurre que el nombre de su primogénito será Go Young. El pelinegro deja de lado su costumbre de comerse los cultivos para ayudar a su amado en las tareas. Después de ser regañado por sobreesforzarse en hacerle un aperitivo, recuerda lo mucho que transcurrió en un año, así como comparten anécdotas. Son interrumpidos por el fuerte dolor en el vientre del más bajo. Alarmado, Ran corre de vuelta a casa. Encuentra al par de divinidades esperándolos. Sansam se prepara para asistir al parto. El más alto, sin saber cómo ayudar, es recomendado por Sangun envolverse el apoyo que el embarazado necesitará mientras puja. Un fuerte llanto se hace eco. El dios de las montañas le revela que fue una niña. La pareja llora de emoción al ver que su hija es exactamente la combinación de ellos dos. El pelinegro preparaba la llegada de unos amigos que venían para conocer a su primogénita. Estos resultan ser los animales del bosque. Ran, emocionado, les da la bienvenida y agradece su visita, así como les presenta a su hija. Go Young es la más entusiasmada en saludar a cada uno de los animales, los cuales se muestran felices de conocerla.
Los amigos de su pareja lo felicitan con flores y frutos como obsequio por su labor los últimos 9 meses. Agradecido, Bao les prepara un modesto banquete. Todos celebran tan hermoso y maravilloso momento. Después de hacer dormir a su pequeña, el pelimarrón invita al más alto para tomar una ducha juntos. Poco a poco las caricias van escalando a algo más intenso, por lo que con el cuidado necesario y el permiso de continuar, Ran procede y lo hace suyo. Esa noche la pareja se entregaba en cuerpo y alma, se amaban y anhelaban mutuamente. Ante tanta estimulación, los dos terminan llegando a su límite. El tiempo sigue su curso en el hogar de la nueva familia. Bao necesitaba hacer su entrega de vino de arroz, por lo que, luego de concertar con su pareja e hija lo que comerían ese día, el más bajo parte hacia el pueblo con la promesa de volver pronto. Aprovechando el tiempo juntos, Ran y su primogénita practican el baile tradicional de los ciervos. Aunque Go Young tropieza al principio, logra hacer el paso a la perfección, lo que llena de orgullo a su padre. Pensando en su familia, el leñador se pone a comprar regalos para cada uno. Espera que a estos les guste la sorpresa. Mientras pasan una animada tarde juntos, Ran y su hija le presentan el baile que han estado practicando. La lluvia los sorprende, por lo que deciden resguardarse. Más tarde, el pelinegro permanece despierto velando el sueño de su pareja e hija. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Benjamín Bellos, Evelyn Orozco González, Ricardo Cortés, Nesili, Heidi Ramírez, Isabelita, María Inés Menjivar Chávez, Marcus Peralta, Esperanza Solorzano Burillo, Chio Liro, Valentina Trujillo, Jesús Carrera, Ángel Hernández García, Pistacho, Ana Patricia Montoya Padrón, B. Diani Ruiz Andy, Ro Elda Díaz Villacrés, Lío, Taeju Sim, John Chuomi, Jack y Perú, 123 Merritt Historias, Job Aviles Rojas, Ariela Cruz, Fragón, Ana Victoria Vargas Saldaña, Ana Corozo, Wendy Fierro, Juanca, Coco 09, Alexandra, Ana Carolina Carol, Benja 2012 X3, Juliana Torres, Bonnie 13, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez, Nando S. Vita. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: